continuación vamos a ver el tema de cationes. Es un análisis cualitativo y en él se tiene por objeto la identificación de los componentes de una muestra, es decir, se van a hacer análisis sobre una muestra para identificar sus componentes. En un análisis cualitativo clásico, la identificación se consigue de forma química mediante operaciones de separación combinadas con ensayos de identificación. O sea, son dos cosas. Una, las operaciones de separaciones, y otra son los ensayos de identificación. ¿Qué son estos ensayos de identificación? Es una manipulación de tipo químico, físico o química física, durante la cual se hace una observación que debe indicar la presencia o ausencia de una determinada especie química. Un ensayo va a ser positivo si indica la presencia de la especie buscada. Por ejemplo, cuando yo voy a reaccionar cloruro con plata en medio de ácido nítrico, se forma un precipitado blanco de cloruro de plata. Entonces eso puede ser un ensayo positivo de cloruro o un ensayo positivo de plata. Un ensayo es negativo, indica que la especie buscada no está presente en la muestra. En el ejemplo anterior, si no hay cloruro y no hay plata, entonces no se va a formar ese precipitado blanco, ¿sí? O por lo menos en el nivel de concentración que es capaz de detectar el ensayo. Puede ser que las especies estén presentes en tan pequeña cantidad que el reactivo no los detecta y no da la señal de positivo, ¿sí? Aunque sí esté. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman las marchas analíticas, que es una marcha sistemática que permite la separación y la identificación de especies químicas, agrupándolas por su comportamiento característico frente a algún disolvente o algún reactivo. En otras palabras, las marchas analíticas sistemáticas es un conjunto de técnicas prácticas basadas en el conocimiento de las propiedades de los iones y de las leyes por las que se rigen estas reacciones. Las circunstancias en que estas se verifican y que tienen por objeto separar de manera sistemática los cationes presentes en una muestra problema para proceder luego a su reconocimiento de manera individual y definitiva. Primeramente vamos a ver los tipos de reactivos que se pueden presentar. Un reactivo químico es toda sustancia que, interactuando con otra en una reacción química, da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, denominados productos de reacción o simplemente productos. Nosotros podemos clasificar los reactivos en cuanto a su pureza. Si en un laboratorio de análisis se utilizan reactivos de calidad analítica que se producen comercialmente con un alto grado de pureza y también bastante costoso, ¿sí? En las etiquetas de los frascos se relacionan los límites máximos de impurezas permitidas por las especificaciones para la calidad del reactivo o los resultados del análisis para las distintas impurezas. Dentro de estos reactivos tenemos los reactivos para análisis, que se simbolizan PA para análisis. Son aquellos cuyo contenido en impureza no rebasa el número mínimo de sustancias determinables por el método que se utilice. Luego tenemos los reactivos purísimos. Son reactivos con un mayor grado de pureza que los anteriores. Luego tenemos los reactivos especiales. Son reactivos con calidades específicas para algunas técnicas analíticas como cromatografía líquida o espectrofotometría. Hay reactivos que tienen características y usos específicos, como los que son patrones primarios que vamos a utilizar cuando trabajemos en las técnicas de volumetría. También tenemos dentro de la química analítica, podemos clasificar los reactivos en auxiliares y reactivos de identificación. Los reactivos auxiliares se utilizan para acondicionamiento del medio, es decir, para dar un pH previo a la identificación y separaciones previas. Luego tenemos los reactivos de identificación. Son agentes que provocan un cambio fácilmente detectable en las propiedades de la sustancia que se desea investigar.
permitiendo su identificación. Estos reactivos de identificación a su vez se clasifican en reactivos generales y reactivos especiales. A su vez, estos reactivos especiales se clasifican en reactivos selectivos y reactivos específicos. Entonces acá dice como un cuadrito, ¿sí? Entonces tenemos los reactivos auxiliares, luego los reactivos de identificación que se clasifican en generales y especiales, y a su vez los especiales en selectivos y específicos. Veamos un poquito más. Los reactivos generales se emplean para separar grupos de sustancias o iones, o sea, grandes grupos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el sulfídrico, el hidróxido de sodio. En cambio, los reactivos especiales son aquellos que actúan sobre grupos más reducidos de sustancias o iones y sirven también para identificar las especies químicas. Estos reactivos especiales pueden ser selectivos, donde van a actuar sobre un grupo más pequeño de sustancias o iones, y los reactivos específicos que actúan sobre una sola sustancia, aún en presencia de otra. O sea, los soñados serían los reactivos específicos. Lamentablemente hay muy pocos. Vamos a empezar a ver lo que son los análisis cualitativos. Nosotros vamos a trabajar en vía húmeda, y sobre vía húmeda hay dos escuelas. Primero, las que realizan una separación sistemática de los compuestos y luego hacen una identificación. Esa es la línea que vamos a seguir. La segunda son las que utilizan reactivos específicos y selectivos para cada elemento investigado. No se exige una separación previa, ¿sí? Insisto, nosotros vamos a trabajar con la primera línea. Veamos. En el análisis cualitativo completo de una muestra que es desconocida, comprende las siguientes operaciones. Primero, la toma de muestra. Segundo, tratamientos previos. Tercero es la disolución o disgregación de esta muestra insoluble. Cuarto, son ensayos previos en solución acuosa. Preparación de la muestra para el análisis de cationes y aniones. Y por último, una marcha analítica sistemática de cationes y aniones. Veamos en qué consiste este análisis sistemático de cationes. Se basa en utilizar reglas de solubilidad y comprende un conjunto de reacciones que se fundan en el conocimiento de las propiedades de los iones. En la marcha analítica clásica, los cationes se clasifican en 5 grupos de acuerdo a esta insolubilidad frente a un reactivo general del grupo. En el primer grupo tenemos 4 cationes: plata, plomo 2 más talio, y este es el mercurio mercurioso. Es un mercurio más 1 unido a otro mercurio más 1, por eso acá aparecen 2 mercurios y 2 cargas, porque es una carga positiva por cada mercurio, ¿sí? Es el mercurio mercurioso. El reactivo general es el ácido clorhídrico en una concentración de 6 molar. Es decir, que cuando yo a estos cationes le agrego ácido clorhídrico, si están presentes ellos van a formar un precipitado blanco de cloruro de plata, cloruro plumboso, cloruro mercurio mercurioso y cloruro de talio, ¿sí? Cuando yo tengo el segundo grupo de cationes, tengo cobre 2 más, plomo 2 más, bismuto 3 más, cadmio 2 más, arsénico 3 y 5, estaño y antimonio 3 y 5. En este caso, el reactivo de grupos del ácido sulfídrico, que reaccionando con estos cationes van a dar sulfuros de los cationes, sulfuro de cúprico, sulfuro plumboso y así sucesivamente, ¿sí? En la tercera división de cationes tengo hierro, aluminio y cromo, todos con 3 más, níquel, cobalto, zinc y manganeso con 2 más. Acá tienen el mismo reactivo de grupo, ácido sulfídrico, pero requieren un buffer de cloruro de amonio y hidróxido de amonio, es decir, que van a estar trabajando con un pH 8 y 9. ¿Qué características van a tener estos cationes con su reactivo de grupo? Tanto el cromo como el aluminio 3 más van a formar hidróxidos y el resto van a formar sulfuros, ¿sí? La cuarta marcha de cationes está formada por calcio, estroncio y bario, y su reactivo de grupo es el carbonato de amonio. También requiere un buffer formado por cloruro de amonio y hidróxido de amonio, de manera que el pH ande entre 8 y 9. Cuando estos cationes reaccionan con su reactivo de grupo, forman carbonatos,
¿sí? De color blanco, carbonato de calcio, carbonato de estroncio, carbonato de bario. Y el quinto grupo está formado por catión magnesio, sodio, potasio y amonio. Y no poseen reactivos especiales. Es decir, bueno, lo que quedó es esto. Lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a estudiar estas marchas es que al inicio, cuando uno empieza, antes de comenzar o agregar algo, se va a tomar una pequeña muestra para hacer el análisis de amonio. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo estoy en la tercera división de cationes, agrego hidróxido de amonio y cloruro de amonio. Entonces estoy agregando amonio, eso en la tercera y en la cuarta. Entonces, obviamente cuando esto quede me va a quedar el amonio del agregado, pero yo no voy a saber si es del agregado o si había inicialmente. Por lo tanto, cuando a mí me dan una muestra para estudiar cationes, antes de agregarle nada, tomo una pequeña muestra para analizar el amonio, porque después yo voy a agregar amonio, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con la tercera división de cationes? Ustedes en la clase práctica van a asistir con libros, van a pedir libros en la biblioteca, van a pedir el libro Burriel y van a buscar qué reacciones da, por ejemplo, el aluminio con este compuesto que se llama aluminón, y van a ir completando las reacciones, ¿sí? Lo mismo para el calcio, para el caso del hierro. Pueden buscar estas reacciones u otras reacciones, ¿sí? Para los diferentes cationes de la tercera división, ¿sí? De la tercera. Es decir, para aluminio, hierro 2 y 3, cromo 3, cobalto 2, níquel, manganeso y zinc 2 más, ¿sí? Van a buscar reacciones. Acá les propongo algunas. Si quieren, hacen esta o quieren hacer otras, ¿sí? Bueno, completa. Finalmente les voy a mostrar cómo se hace el análisis sistemático de la tercera división de cationes. Esto no se los voy a pedir de memoria, y las reacciones de identificación tampoco se las voy a pedir de memoria para el examen, ¿sí? Pero sí les voy a enseñar cómo se hace esto. Cuando ustedes tienen la marcha sistemática, voy a volver para atrás y les voy a explicar. Ustedes tienen todos los cationes. A esa muestra de cationes le agrego ácido clorhídrico. Estos forman un precipitado blanco y todos los otros grupos 2, 3, 4 y 5 quedan en solución. Filtro y separo por un lado este precipitado y me quedo con los grupos 2, 3, 4 y 5 de cationes. Le agrego el ácido sulfídrico. Esto va a precipitar como sulfuros, entonces separo el precipitado por un lado y la solución, que me queda el tercero, cuarto y quinto grupo. Entonces a esas soluciones le agrego el ácido sulfídrico, pero con este buffer se van a formar los precipitados, los hidróxidos y los sulfuros de esto. Filtro, por un lado quedan los sulfuros y quedan las soluciones del cuarto y del quinto grupo. A esa solución le voy a agregar carbonato de amonio con este buffer, y lo que precipite lo voy a separar, que va a ser el cuarto grupo, y lo que me quede es el quinto grupo. Así lo voy separando. Y acá le voy a explicar cómo se separan, ¿sí? Acá. Bueno, cuando ustedes tienen la solución donde están la tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Van a agregar cloruro de amonio, hidróxido de amonio, burbujean el sulfuro de hidrógeno, y lo que me quede como precipitado van a ser los cationes de la tercera división, y en solución quedan la cuarta y quinta. Yo voy a estudiar esto porque yo quiero estudiar la tercera división de cationes. Bien, una vez que tengo este precipitado, lo voy a lavar con agua, se le va a agregar una gotita de cloruro de amonio y voy a desechar los líquidos de lavado. Voy a disolver el precipitado de la tercera división de cationes agregando 4 o 5 gotas de ácido clorhídrico. Lo voy a calentar el baño María durante 1 minuto, y si no se disuelve le voy a agregar una gota de ácido nítrico concentrado. Continúo el calentamiento hasta disolución completa. Enfrío y lo voy a diluir con 0,5 mililitros de agua. Es una cantidad muy pequeña. Van a agregar peróxido de sodio a pH 10. Entonces se va a formar un precipitado. Por un lado centrifugo y obtengo el precipitado, y por el otro lado la solución. Voy a estudiar esto, como lo voy a ir separando, y después vuelvo por esta parte, ¿sí? Este precipitado está formado por hidróxido férrico,
hidróxido cobaltoso, hidróxido niqueloso y dióxido de manganeso. Yo lo voy a lavar con gotitas de agua, voy a desechar ese líquido de lavado y luego voy a agregar 5 gotas de ácido nítrico concentrado y caliente. Voy a esperar que se enfríe y voy a agregar amoníaco concentrado. Todo esto concentrado se trabaja bajo campana, ¿sí? Gota a gota hasta que el pH sea entre 8 y 9. Luego voy a calentar medio minuto en baño María y voy a centrifugar. Entonces, este precipitado lo llevo a solución, luego hago una precipitación y separo por un lado los precipitados y por el otro lado la solución. En el caso del precipitado, si tengo un precipitado, sospecho que puede ser hidróxido férrico o dióxido de manganeso. Este precipitado lo voy a lavar con 3 gotitas de agua, desecho el líquido de lavado, disuelvo con la menor cantidad posible de ácido nítrico 7 molar, calentando si fuera necesario. Luego agrego 0,5 mililitros de agua y voy a identificar sobre 3 gotas en cada caso. Es decir, a esto voy a dividir en 2 porciones para identificar por un lado el hidróxido férrico y por el otro lado el dióxido de manganeso, que son las reacciones que ustedes deberían haber buscado en el libro, ¿sí? Bien, ahora, la solución que me había quedado acá, puedo sospechar que es un complejo amoniacal de cobalto o de níquel. Entonces, separo en 2 porcioncitas y el cobalto lo voy a identificar con la reacción 2 que teníamos para buscar en el libro y al níquel con la reacción 3, ¿sí? Si aquí me da positivo el cobalto, la reacción del cobalto, entonces digo sí hay cobalto. Y si me da positiva la de níquel, entonces digo sí es níquel. Si no me da positiva, entonces no puedo afirmar que tengo níquel, o si no me da positiva la de cobalto, no puedo afirmar que tengo cobalto, ¿sí? Bien. Ahora volvemos y retomamos esta solución que la habíamos dejado. Generalmente esto le llaman 3A, lo voy separando y esto tomo este 3B. En el 3B yo puedo sospechar que tengo cromato, dióxido de aluminio, óxido de zinc con exceso de hidróxido de sodio. Entonces este exceso le vamos a agregar ácido nítrico diluido, luego lo voy a alcalinizar fuertemente con amoníaco concentrado y voy a centrifugar, ¿sí? Entonces a partir de esto se forma nuevamente un precipitado que lo tengo por acá y una solución por acá. Si se forma un precipitado, yo sospecho que puede ser hidróxido de aluminio, lo lavo 2 veces con 3 gotitas de agua, disuelvo el precipitado con ácido nítrico 6 molar y le voy a agregar 1 mililitro de agua y reconozco el aluminio con el aluminón, ¿sí? Entonces yo voy a tener, esto se hace previamente la reacción de identificación, es decir, en un tubito yo voy a poner aluminio, voy a poner aluminón y me voy a fijar, creo que esto se forma un precipitado amarillo, ¿sí? Eso lo tengo por un lado. Acá yo sospecho que tengo hidróxido de aluminio, ¿sí? Y ese aluminio lo voy a reconocer con el aluminón. Si se forma un precipitado amarillo, lo comparo con el tubito donde yo sí sé que hay aluminio porque yo lo agregué y me dio la reacción con el aluminio. Si me da iguales al que yo sospechaba, al tubito que yo sospecho que tengo aluminio, con el tubito que sé que tengo aluminio, si me da igual, entonces puedo asegurar que sí es aluminio, ¿sí? Entonces esto sale de la separación, que lo comparo con la reacción de identificación. Y la reacción de identificación tiene el cation que yo estoy buscando porque yo lo agregué, ¿sí? Bien, en la solución yo puedo sospechar que tengo cromato y este complejo amoniacal de zinc. Si la solución es amarilla, si esta solución es amarilla, yo voy a hacer que precipite el cromato con una solución de cloruro de bario en medio neutro y lo voy a separar. A la sal incolora le voy a agregar 2 gotas de ácido acético y reconozco el zinc. Entonces, si la solución es amarilla, sospecho que hay cromo y hago todo este procedimiento, pero si la solución es incolora, sospecho que hay zinc y lo voy a hacer reaccionar con este complejo cianurado de hierro para ver si es esto, ¿sí? Bien, vuelvo a insistir, esto no les voy a pedir que lo sepan de memoria. Lo que sí pueden practicar es, por ejemplo, que un grupo de estudiantes
practique cómo sería el análisis si yo tuviera hierro, aluminio y cromo. Y vamos desde el principio. Entonces, si estamos acá, si tuviera hierro, aluminio y cromo, entonces yo tendría un precipitado donde hay hierro y la solución aluminio y cromo. Si tengo el hierro, hago todo este proceso y el hierro viene para acá. Si tengo aluminio y cromo, el aluminio viene para acá y el cromo viene para acá, y voy haciendo eso, ¿sí? Así con cada uno de estas posibles cosas. Y obviamente hacer algunas reacciones de reconocimiento de los cationes de la tercera división de cationes, que era lo primero, ¿sí? Esto, lo que ustedes tenían que buscar para poder comparar con la separación. Vuelvo a insistir, ustedes van a separar, lo vamos a hacer en papel, no es que vamos a hacer una experiencia. Ustedes separan esto, hacen las reacciones para ver si efectivamente, por ejemplo, aquí hay hierro o dióxido de manganeso, y luego esa reacción la van a comparar con otra donde sí va a haber hierro, porque ustedes le van a agregar y le van a hacer la misma reacción que aquí para comparar, ¿sí? Bueno, acá dejamos.